Apreciados estudiantes, me es grato saludarles y desearles que se encuentren muy bien. Con el saludo de bienvenida a una nueva asignatura, hoy estaremos comenzando nuestro viaje imaginario dentro de la literatura guaraní 3. Ñe'ẽporã haipyre mbohapyha. Yo sé que ustedes ya desarrollaron en el primer curso Literatura Guaraní 1, en el segundo curso Literatura Guaraní 2, y este es el tercer año que estarán trabajando en esta asignatura. Entonces es importante realizar un pequeño conceptualización o una pequeña conceptualización de la palabra literatura. Esta expresión es de origen latina, es decir, viene del latín, de la palabra litere, que significa letra. Entonces, la literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. Asimismo, es el nombre de una materia académica y el nombre de la teoría que estudia las obras literarias. La literatura se desarrolla en tres vertientes. Una es la narrativa. Dentro de la narrativa tenemos la novela, el cuento, tenemos mitos, leyendas, fábulas, parábolas, corresponden al género narrativo. La otra vertiente es la poesía. La poesía se vuelve a dividir en poesía lírica, en poesía dramática, poesía alegórica, égloga, sainete, canciones. Y la otra vertiente es el género dramático o teatral, que se divide en tragedia, comedia y así. Entonces, la literatura tiene como objetivo fundamental producir el goce estético en el lector. Luego de haber hablado de la literatura, ahora nos abocaremos al tema que nos corresponde según nos pide el programa de estudio, la novela en guaraní Tembiasawa U. La novela tiene su origen en el género de la epopeya. Ese género se inició en la antigüedad y usualmente se narra las aventuras de los héroes clásicos, como ocurre en la Odisea de Homero. Es importante recordar que las poesías, como el caso de Odisea, fue escrita 8 siglos antes de Cristo. Hablaba de hazañas guerreras, donde se inmortalizaban a los héroes. El origen de la novela en guaraní es un género literario relativamente nueva, porque en el año 1981 recién se realizó la primera publicación de la novela en guaraní, escrita por Tadeo Zarratea. La obra se titula Calaíto Pombero. Luego, en el año 2016, Hugo Centurión publica su novela titulada Poré Rapé. Y la tercera novela publicada en lengua guaraní data del año 2017, escrita por Arnaldo Casco. Concepto de la novela.
Es una obra literaria extensa en prosa, en que se describen y narran acciones fingidas, caracteres, costumbres. Para algunos tiene su origen remoto en el cuento y para otros de la generación de poemas épicos. Como verán, la novela es una narración extensa y está escrita en prosa. La diferencia que existe entre los dos niveles de lenguaje, la prosa, son obras escritas en párrafos. En cambio, versos, todos aquellos que se escriben en poema o poesía. Esto referente al origen remoto o origen remota de la novela. Luego, la novela en guaraní y el concepto. Características de la novela. Narra hechos reales o ficticios, pero creíbles. También se denomina narraciones verosímiles, es decir, aparentar las acciones como reales. Predomina la narración, aunque incluye descripción, diálogo, monólogo interior o epístola. En una novela predomina la narración, aunque puede haber también, como el caso de la descripción, diálogo, monólogo, pero siempre prevalece la narrativa. Describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. Esta es una de las características fundamentales también de la novela, que describe el ambiente, el lugar, hace conocer a través de la palabra. La novela se escribe en forma de prosa. Esto ya habíamos manifestado que la prosa es el párrafo, o sea, toda obra escrita en párrafo. Cuida la estética de las palabras, es decir, los vocabularios son correctos y adecuados, dependiendo del público para estar preparado. El desarrollo de personaje es más profundo que en un cuento o un relato. Dentro de la novela se realizan las caracterizaciones y descripciones de las conductas, ya sean físicas o psicológicas del personaje. Una narrativa extensa, las novelas tienen generalmente entre 60.000 y 200.000 palabras, o de 150 a 1200 páginas o más. Entonces, el cuento difiere de la novela. El cuento es breve, en cambio la novela es extensa. Tiene varios personajes, varios temas también. Estas son las características más resaltantes de la novela. Clasificación de las novelas. Las novelas se clasifican en novelas de aventuras. Estas novelas cuentan de inicio a fin un viaje, un recorrido vital o un episodio emocionante de la vida de un personaje que al volver a casa ya no es el mismo del inicio. Novelas de ciencia ficción. En ellas se explora el impacto posible de la ciencia y la tecnología en la vida de los seres humanos, generalmente en futuros imaginarios. Tenemos las novelas policiales, relatos que involucran el esclarecimiento de un crimen, por lo que sus protagonistas tienden a ser policías, detectives o periodistas. Poseen un subgénero conocido como policial negro,
en el que los protagonistas ya no se mantienen en la legalidad durante el relato, sino que forman parte de un mundo más sórdido en el que es difícil separar criminales y policías. La otra clasificación, novelas románticas. Historias centradas en las aventuras o desventuras amorosas, pasionales o eróticas de los personajes. Novelas de caballería. Sus relatos se centran en la vida de un caballero andante medieval y detallan sus aventuras contra criaturas monstruosas o ejércitos enemigos. Novelas de terror. Contienen anécdotas aterradoras, siniestras o misteriosas, en las que intervienen monstruos y entidades sobrenaturales causando miedo en el lector. Novelas fantásticas. Presentan un mundo posible, construido por completo desde la imaginación del autor, con sus reglas particulares, criaturas e historia propias distintas del mundo real. Tenemos también las novelas realistas. Plantean relatos ambientados en la realidad cercana al autor, sin atributos mágicos ni sobrenaturales, y que la reproduce con bastante exactitud. Novelas psicológicas. Se adentran en la mente de sus personajes, reflexiones, sentimientos y mundo interior, y desde allí narran los eventos ocurridos. Novelas filosóficas. En ellas abundan las reflexiones de tipo existencial o trascendental, contada junto a un relato que las propicia o las enmarca. Y por último tenemos las novelas epistolares. Cuentan sus historias a partir de la reproducción de cartas ficcionales o imaginarias, o bien de entradas de diario, correos electrónicos y otras formas de correspondencia entre los personajes. Así estamos cerrando ya este breve análisis de lo que es la literatura, la novela, su origen, las características y la clasificación de la novela. Ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes y será hasta la próxima.